Vamos ahora a tratar de introducir el concepto de aceleración centrífuga. Ya habíamos visto que la inercia hace que nosotros tendamos a movernos un poco distinto a lo que capaz el sistema alrededor está tratando de que hagamos. Por ejemplo, voy a ir ahora a una situación bastante simplificada en que voy a dibujar mi círculo de en delante. Voy a suponer que yo vengo acompañando este círculo hasta esta posición acá arriba y que en este minuto, supongamos que yo estoy unido a este círculo como con un carrusel, con un hilito o alguna cosa que me hace que yo me mantenga en la posición, y justo cuando estoy en este punto acá arriba, se corta eso. Y la inercia nos dice, el objeto va a tratar de seguir en línea recta. O sea, de esta forma. Para un observador que se encuentra aquí en el centro, esto se denomina una aceleración centrífuga, se aleja del centro. De hecho, cuando la posición original llegue a este punto de acá, nuestro observador ya va a haber despegado y va a encontrarse a esta altura de aquí. Así que lo que nos interesa ahora es estimar cómo ocurre esta aceleración. Este es mi radio, que es el mismo que yo tengo en este punto de acá, y voy a suponer de que como yo me estoy moviendo con inercia, significa que yo sigo con la velocidad que tengo, mantengo porfiadamente esa velocidad, yo voy a recorrer una distancia v por un intervalo de tiempo delta t hasta llegar a este punto de acá. La pregunta es, ¿cuánto recorrí acá? Voy a llamar esto delta x. Yo voy a suponer que conozco la velocidad, voy a tomar un cierto tiempo, conozco los dos radios y quiero ver cuál es el camino, desde el punto de vista de esta persona de acá, que este punto describió hacia al alejarse. Y si yo miro esto, obviamente es un triángulo un rectángulo, en consecuencia aquí aplica Pitágoras, yo puedo directamente decir que ok, la suma de esto al cuadrado más esto al cuadrado tiene que ser igual a la suma de estos dos al cuadrado. Así que r cuadrado, uno de los catetos, más el otro, d al cuadrado por delta t al cuadrado, es igual a esta suma, r más x, delta x, al cuadrado. Eso es mi ecuación básica que yo ahora puedo desarrollar. Esto me da r cuadrado más 2r delta x más delta x al cuadrado. Y voy a repetir para poder hacer la simplificación más elegantemente. Y si lo hago así, obviamente este r al cuadrado se fue. Y tengo esta ecuación bastante más simple. Voy a transcribirla para arriba acá para poder trabajar sobre ella. b cuadrado delta t cuadrado es igual a 2r delta x más delta x al cuadrado. Estamos suponiendo un tiempo pequeñito. Eso significa de que el radio es mucho más grande que el camino que yo recorrí. Así que vamos a suponer de que el r es mucho mayor que el delta x. Si eso es verdad, entonces este término de acá, que es el radio, por ejemplo, el de mi pierna, 1 metro, y esto que estamos hablando de un par de centímetros o milímetros, es un número mucho más grande que este de acá, en que estamos solamente hablando de este número pequeño al cuadrado incluso. En consecuencia, en primera aproximación, podemos decir de que esto es aproximadamente 2 veces r delta x. Y que me puedo olvidar de este comparado con este de acá. Si ahora yo despejo porque estoy buscando el delta x, voy a obtener lo siguiente. 1 medio b cuadrado sobre r delta t al cuadrado. Hace el 2 para acá, el r para acá, me quedaron los 2r acá, y tengo el b cuadrado delta t cuadrado de antes. Si miramos esta ecuación y partimos de la base de que la persona, esta es la distancia que tenía desde el círculo como se está alejando, para la persona que está en el centro del círculo, la persona estaba originalmente dando vuelta con una velocidad radial 0, porque daba la vuelta pero radialmente no pasaba absolutamente nada. En el minuto que ahora yo lo dejé libre para que se empezara a alejar, está mostrando un típico comportamiento de un objeto que tenía inicialmente velocidad 0 y que está alejándose con una aceleración que de hecho la reconocemos inmediatamente acá. Ustedes se recuerdan, la ecuación decía x0 más b0 por t más 1 medio a por t cuadrado. Este de aquí lo habíamos elegido en 0, este lo podemos considerar como queramos, por ejemplo lo podemos poner en 0. Y si yo comparo lo que estoy obteniendo aquí tengo el 1 medio,
aquí tengo el tiempo al cuadrado, lo que queda es básicamente la aceleración. En consecuencia, el objeto se está alejando con una aceleración centrífuga de alejarse del centro igual a la velocidad con que tenía tangencialmente dividido por el radio. Y esto es un tamaño que yo puedo fácilmente calcular. Yo puedo, por ejemplo, considerar de que el v aproximadamente lo voy a tomar como 3 metros por segundo, el r lo voy a tomar como 1 metro, y eso me daría que en ese caso la aceleración centrífuga es aproximadamente 3 al cuadrado metros partido por segundo al cuadrado, o sea 9 metros partido por segundo al cuadrado. Es lo que yo les decía. En el minuto que uno llega a velocidades del orden de 3 metros por segundo, la aceleración centrífuga es del orden de 9, o sea, prácticamente g. O sea, si yo llego a una velocidad en que la aceleración centrífuga es superior a g, en que AC es mayor que g, yo voy a despegar, o sea, paso de caminar a correr. O sea que ustedes, incluso si ahora lo igualan a g, pueden escribir una ecuación para una velocidad crítica. Voy a borrar esto y voy a escribir esto como velocidad crítica o centrífuga, si ustedes quieren, al cuadrado sobre el radio es igual a g, o la velocidad en que yo paso del caminar al correr es igual a r por g, o bc igual a la raíz de r por g. Si ustedes tienen su largo de pierna, tienen g, que aquí en el planeta Tierra es 9,8 metros por segundo, lo multiplican, obtienen y sacan la raíz, van a obtener la velocidad en que ustedes pasan del caminar al correr. Interesante es que, por ejemplo, en la Luna, el g es más o menos 1/3. Y eso significa que la velocidad en que ustedes en la Luna pasan del caminar al correr es mucho inferior. Es tanto el problema que eso genera que uno de los primeros astronautas, cuando comenzó a caminar sobre el suelo lunar, no consciente de ese problema, a una muy baja velocidad iba caminando y de pronto empezó a tropezarse porque su cuerpo pasó a la modalidad de correr mucho antes de lo que él esperaba. En consecuencia, tuvieron que reducir la forma de caminar y tuvieron que acostumbrarse que cuando iban a caminar un poco más rápido, ellos van a tener que automáticamente pasar a la modalidad correr. De hecho, ese video existe y se puede consultar en YouTube para poder vivir lo que significa G en otro medio que no es el de la Tierra.